Muy bien, gloria sea el nombre del Señor. Muy bien, gloria a Dios. Saludo a todos los hermanos con la paz de Cristo Jesús en este precioso mediodía, amén, para la gloria del Señor que Dios nos permite vivir. Y bueno, quería compartirles, hermanos, en esta mañana, quien les habla, el evangelista Lucas Esteban Romero, y quería compartirles, hermanos, vino a mi corazón hacer este devocional, gloria a Dios, de hacer algo rapidito, hablar acerca de algo que tal vez a nosotros como iglesia de Jesucristo nos está oprimiendo, amén, que son los yugos del diablo, ¿sí? Y yo quería, a través de esta palabra, hermanos, poder traer luz y salvación y claridad de vista a muchos hermanos que tal vez se encuentran pasando por diferentes luchas, dificultades, hermanos, y poder brindarle esta ayuda de parte del Señor. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Como les dije, hablar acerca de la unción, hermanos, que puede romper el yugo, ¿sí? Gloria a Dios, como les dije, muchos que están siendo subyugados por Satanás el diablo, y en este tiempo, gloria sea el nombre del Señor, es el tiempo donde Dios tiene que romper esos yugos del enemigo. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Así que saludamos a todos los hermanos con la paz de Cristo Jesús en este precioso día. Amén, gloria a Dios. Como les dije, vamos a ir a leer, hermanos, la palabra del libro del profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27. Hermanos, para la gloria y la honra del Señor, tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Lo leo nuevamente. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Gloria sea el nombre de Jesús. Muy bien, como les dije, hermanos, gloria a Dios, la unción que pudre el yugo, puse ahí como título hoy de este día, gloria sea el nombre del Señor, para compartirles esta palabra, todo lo que están necesitando. Y como les decía, hermanos, gloria a Dios, una necesidad que está viendo la iglesia de Jesucristo hoy es de que los yugos que nos oprimen se rompan, ¿sí? Gloria a Dios. Ahora la palabra del Señor a nosotros nos brinda, gloria a Dios, la salida para que nosotros podamos romper esos yugos del diablo. Nosotros podemos ver, hermanos, la juventud cristiana está siendo subyugada por Satanás el diablo. El yugo, hermanos, era el yugo de la esclavitud. A los esclavos se le ponían yugo, ¿sí? Gloria sea el nombre del Señor. Y los dominaba, los doblegaba. Gloria sea el nombre del Señor, los dejaba inquietos. Gloria sea el nombre del Señor, solamente siendo mandado por aquel que los gobernaba, ¿sí? Ahora vemos aquí, hermanos, Dios estaba hablándole a Israel. Gloria a Dios, porque Israel estaba siendo subyugado por los enemigos. ¿Por qué, hermano? También muchas veces somos subyugados nosotros, porque nosotros le abrimos las puertas al diablo. Cuando nosotros le abrimos las puertas al diablo, nosotros vamos a ser subyugados por el enemigo, vamos a ser tomados esclavos, ¿sí? Muchas veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy de esta manera? ¿Por qué mi vida espiritual está así? ¿Por qué mi vida financiera está así? ¿Por qué todo mi hogar, mi familia se encuentra de esta manera? Yo quiero salir y no puedo. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, los yugos, como les digo, los yugos del diablo están, ¿sí? Los yugos del enemigo están sobre la humanidad. Ahora, ¿cómo el Hijo de Dios puede libertarse o cómo llegan esos yugos a uno? Cuando nosotros le abrimos la puerta al diablo, ¿sí? Cuando nosotros le damos lugar al diablo para que entre en nuestra vida. Tal vez nosotros hemos descuidado nuestro altar, nuestra parte espiritual delante de Dios, y cuando nosotros, hermanos, descuidamos la parte espiritual en nuestra vida, eso es un problema muy grave, muy serio. Hermanos, por eso el cristiano debe orar. Hermanos, tenemos que orar, tenemos que hablar con Dios. Es necesario, mínimo, hermanos, no estoy hablando de que tal vez oremos mucho, pero mínimo tratar de orar, aunque sea 1 hora diaria. Hermanos, es la necesidad imperiosa del Hijo de Dios, orar a Dios. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, Daniel, él oró 3 veces al día. Vemos que David también, la palabra del Señor nos marca de que él oraba varias veces en el día. Gloria sea el nombre del Señor. Y Jesús, vemos que Jesús, que era, gloria a Dios, nuestro ejemplo a seguir, al que tenemos que seguir los pasos, él hacía prácticamente vigilias de oración. Gloria a Dios, el apóstol Pablo lo mismo. Gloria a Dios, en ayunos, vigilias, gloria a Dios, vigilias de oración, en todo, gloria sea el nombre del Señor, en una vida espiritual totalmente doblegada al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros queremos ser victoriosos, tenemos que clamar a Dios. La oración, hermanos, nos arma o nos protege de todos los enlaces del diablo, ¿sí? Gloria a Dios. Muchas veces no sabemos qué pasa, qué sucede alrededor nuestro. Gloria a Dios. Pero Satanás, el diablo, nos está subyugando y te está robando la bendición. Entonces,
si usted quiere recibir la bendición de parte de Dios, usted tiene que empezar a levantar su altar delante del Señor, ¿sí? Ahora vemos, hermanos, Israel había abandonado a Dios. Entonces cuando ellos se huían de la presencia de Dios, ¿qué pasaba? Cuando ellos abandonaban a Dios, pasaba algo terrible. La presencia de Dios se iba de ellos, gloria sea el nombre de Jesús, se apartaba de donde ellos estaban, gloria sea el nombre del Señor, y entonces ahí pasaba algo terrible. El enemigo tenía autoridad sobre Israel. Entonces cuando los enemigos tenían autoridad sobre Israel, le robaban todos los derechos que ellos tenían. Los derechos a la bendición, le robaban toda la bendición de Dios. La tierra que ellos tenían era una tierra fructífera, una tierra poderosa, una tierra que fluía leche y miel. Pero sin embargo ellos no podían ver el fruto de eso. ¿Por qué? Porque los enemigos venían y se lo robaban. Le robaban todo, hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Destruían todo a su paso, tomaban esclavos de ellos mismos. Hermanos, ellos estaban subyugados por el enemigo, tenían yugos de esclavitud en su vida. Hoy en día, hermano, pasa exactamente lo mismo en el pueblo de Dios. Hay muchos que están siendo esclavos por Satanás, por diferentes cosas. Hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Espiritualmente hay muchas personas que están siendo subyugadas, que tienen yugos espirituales en su vida, que no pueden, hermanos, no pueden sentir a Dios tampoco. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros, hermanos, en este tiempo rompamos los yugos del diablo. Aquí no nos habla la palabra del Señor. Dice, acontecerá en aquel tiempo. Estaba profetizando el profeta Isaías sobre Israel y le estaba diciendo, acontecerá en aquel tiempo. Dice que dice, gloria a Dios, que será quitada la carga de tu hombro y el yugo de tu cerviz, y el yugo, escuche bien, se pudrirá a causa de la unción. O sea que le estaba dando Dios, hermanos, el remedio para, gloria a Dios, el rompimiento de todas las cadenas espirituales que estaban, gloria a Dios, realmente destruyendo a Israel. Ahora vemos, hermanos, esto, gloria sea el nombre de Jesús. Aquí Dios le estaba dando la salida a todo eso, la salida a ese gran problema que estaba teniendo. ¿Cuál era? Hermanos, le decía, lo único que puede destruir el yugo es la unción. Ahora, ¿cómo nosotros, hermanos, provocamos unción sobre nuestra vida? Como le dije, la oración es uno de los medios. Hermanos, si usted en este tiempo se está viendo que su vida espiritual está siendo subyugada, que su familia está subyugada, hermano, que usted se siente con yugos espirituales en todas las áreas de su vida, algo espiritual está pasando ahí. Hay una puerta del diablo, hay algo que usted le abrió la puerta al diablo, no sé en qué momento, pero usted le abrió una puerta a Satanás, el diablo, y el enemigo está haciendo lo que él sabe mejor hacer, destruir. Hermano, la palabra del Señor dice que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Él vino a matar tanto material como espiritualmente, hermano, o sea, física y espiritualmente. Él vino a hurtarnos, a robarnos, hermano, todo lo lindo que nosotros podemos anhelar, todo lo vino a robar el diablo. Él vino a destruir, también dice la palabra del Señor, porque ese es el deseo del diablo, destruir a la humanidad, ¿sí? Gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros le abrimos las puertas al diablo, el diablo entra y hace lo que él sabe mejor hacer, como les dije. Ahora, lo importante es, hermanos, que nosotros en este tiempo veamos como hijos de Dios, le pidamos la guía a Dios y le digamos, Señor, yo quiero que tú me muestres dónde yo le abrí la puerta al diablo, en qué lugar yo le dejé que el diablo tenga autoridad sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mi familia, hermanos. Y entonces en ese momento nosotros proclamar delante de la presencia de Dios oración, si es posible ayuno, hermano, porque el ayuno con un espíritu doblegado delante de la presencia del Señor es lo que puede romper los yugos del diablo. Hermanos, yo me acuerdo en una oportunidad, me encontraba espiritualmente atado por el enemigo. Espiritualmente, le digo, no tenía deseo de orar, me arrodillaba a orar y me dormía. Hermanos, no sentía nada de Dios. Llegó un momento en mi vida que no quería orar, no quería buscar de Dios, no quería leer la palabra. Estaba más ocupado en las cosas materiales, gloria a Dios, en las cosas pasajeras del mundo, gloria a Dios. Y entonces yo veía, hermanos, cómo el diablo me estaba saqueando, me robaba la bendición. Como yo veía delante de mis ojos cómo el diablo me robaba todo lo que Dios me había dado. Entonces yo dije, en ese momento habíamos hablado con mi esposa y yo le dije, mira, yo me voy a poner en oración y ayuno, porque yo realmente estoy viendo que el diablo me está robando. Y es como que el Espíritu Santo a mí me marcó, hermanos, gloria a Dios, que yo tenía que romper algo que estaba sobre mi vida. Como les dije, algo espiritual es una estructura espiritual que se posa sobre nosotros, gloria a Dios, y
nos condena a esto, ¿sí? Nos deja sin movimiento, nos deja en yugo, ¿me entiende? Entonces nosotros vemos cómo nuestros hijos se pierden, vemos cómo nuestras finanzas se pierden, nuestra parte espiritual se derrumba. Gloria a Dios, cómo no podemos sentir a Dios, no podemos sentir nada de Dios, no tenemos deseo de nada, no tenemos visión espiritual de ningún tipo. Hermanos, y algo nos está pasando. Entonces, como iglesia de Jesucristo, tenemos que levantarnos. Yo le dije, voy a proclamar ayuno. Y venía un fin de semana y le dije, este fin de semana completo se lo voy a entregar a Dios en ayuno. Y pasó ese primer fin de semana, hermanos, se lo entregué en ayuno al Señor. Hermanos, me postré delante de Dios temprano por la mañana ese sábado, gloria a Dios, y estuve todos esos 2 días clamando y suplicando al Señor, hermanos, gloria a Dios, rogándole a Dios, suplicando en su presencia. Hermanos, gloria a Dios, me saturé de la presencia de Dios de una manera poderosa. Sentía a Dios de una manera hermosa en esos 2 días que había proclamado ayuno. Llegó el otro fin de semana y dije, este fin de semana también lo entrego para la gloria del Señor. Lo entregué, hermano, al Señor de una manera hermosa. Sentía el fuego de Dios en mi vida, la presencia del Espíritu Santo. Mis oraciones habían cambiado. Hermano, cuando me posaba a orar, gloria a Dios, oraba, me postraba delante de Dios y empezaba el Espíritu Santo a hablar a través de mí. Hablaba en lenguas, hermano, gloria a Dios, glorificaba a Dios, exaltaba el nombre del Señor. El Señor realmente me cambió. Hermanos, ahora, después de eso, mi vida fue diferente. Empecé a ver los frutos de eso. Amén. Empecé a ver el cambio espiritual que estaba viendo y que había provocado esos días de ayuno, hermanos. Como les dije, gloria a Dios, el ayuno, la oración, son cosas que a nosotros, hermanos, nos provocan la unción de Dios, ¿sí? Nos provocan esa unción que necesitamos para pudrir los yugos del diablo. Entonces yo desde ese momento, hermanos, vi un cambio espiritual totalmente. En todas las áreas de mi vida lo vi. Porque cuando Dios cambia, hermanos, cambia todo completo. Cuando Dios deshace los yugos del diablo, lo deshace todo, no deja ninguno. La palabra del Señor dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. El diablo vino hermano, a destruirnos a nosotros. Y nosotros no tenemos que dejar que un diablo derrotado nos destruya a nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice la palabra. Por eso tenemos que tomar las armas espirituales. Por eso en este día, esta palabra Dios me puso en mi corazón para compartírselas a ustedes, hermanos. Gloria a Dios, tal vez hay muchos jóvenes que están atados, ¿sí? Gloria a Dios, he conocido testimonios y recibimos mensajes de personas que están siendo atados, gloria a Dios, que están siendo, gloria sea el nombre del Señor, destruidos en la parte familiar, en la parte espiritual, en la parte económica, gloria sea el nombre del Señor, y que realmente el diablo está haciendo, pero cosas terribles, enfermedades, cosas, mire, terribles es las cosas que estamos hablando, hermano. Ahora yo le digo, hermano, gloria a Dios, esto es lo terrible. La palabra del Señor nos marca, hermanos, que el yugo se pudre a causa de la unción. Tenemos que provocar unción. ¿Cómo tenemos que provocar? Como les dije, hermanos, oración, ayuno, gloria a Dios, ayuno, búsqueda espiritual, doblegar el espíritu, gloria a Dios, rogar en la presencia del Señor, clamarle a Él, suplicarle a Él, entregarle cargas, problemas, dificultades, todo entregárselo al Señor. Hermano, gloria a Dios, Él es el único que puede darnos respuesta, ¿sí? a nuestras situaciones que estamos viviendo. Por eso yo le digo, yo no sé en qué parte usted de su vida tal vez se encuentra atado por el diablo. ¿Qué cosa usted está viendo que en su hogar está siendo atado? ¿Qué cosa usted está viendo que el diablo le está robando? Pero hoy yo le doy la salida, le puedo dar la solución a través de la palabra de Dios, que ese yugo, esa cadena se va a romper cuando usted empiece a buscar de Dios, cuando usted empiece a quitar, hermano, gloria a Dios, todo aquello que lo aparta de la presencia del Señor, porque eso también es algo que nosotros tiene que obrar, tenemos que hacer limpieza en la presencia de Dios en nuestra vida, porque nosotros somos el altar de papá, el altar del Espíritu Santo de Dios, nosotros somos el altar, ¿sí? El Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, hermano, gloria a Dios, dice la palabra del Señor que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora, si en el templo del Espíritu Santo hay cosas que nos van, hermanos, hay cosas que no sirven, hay pecados escondidos, por ejemplo, hay cosas que nosotros estamos haciendo que están mal delante de Dios, hay cosas que nosotros estamos practicando que sabemos que delante de Dios están mal, estamos, hermanos, deseando cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Entonces, hermano, no esperemos recibir nada de Dios y sigamos esperando de que el diablo nos ataque más y nos robe más y nos siga robando la bendición del Señor. Ahora, si nosotros queremos una victoria poderosa, tenemos que limpiar, hermano, limpiar el lugar, abrir camino, santificarnos al Señor. Dios quiere que nosotros seamos santos. Mientras Israel se mantenía en santidad, el enemigo no tenía autoridad de tocarlo. Y mientras más en santidad se manejaba Israel, Dios más y más y más y más lo bendecía. Hermano, este es el secreto de la victoria, el secreto de la bendición, la santidad. Sin santidad dice que nadie verá a Dios, hermano, y sin santidad nadie recibe nada del Señor. Tenemos que ser santos,
tenemos que purificarnos para Él. Tenemos que día a día morir al yo, al egocentrismo, a la carne. Gloria a Dios, rebelarnos en contra de todos los deseos pasionales, hermanos, de la carne y buscar la presencia del Señor con todo el corazón. Buscar a Dios, hermanos, de una manera, de una manera poderosa para que los yugos del diablo se caigan, se rompan. Proclamar ayuno, proclamar vigilias. Hermano, gloria a Dios, rogar a Dios, suplicar delante de Él. Sabemos que Él es el poderoso, de que para Él, como dice la palabra, porque la palabra lo dice, que para Dios nada es imposible. Y si nosotros le creemos a Él y le clamamos a Él, Dios va a obrar en nuestra vida. Yo no sé de qué manera Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer. Yo le digo, en mi vida espiritual Dios hizo algo poderoso. Gloria a Dios, de un momento a otro. O sea, fue algo, hermanos, que Dios obró. Cuando yo vi el obrar de Dios a mi alrededor, yo me quedaba con la boca abierta y decía, gracias Señor, porque tú estás moviendo tu mano. Hermanos, esto es lo poderoso de Dios, esto es lo grande del Señor. Ahora, como les digo, hermano, el diablo te quiere subyugar, tu familia, tu hogar, hermano, tu finanza, tu matrimonio, gloria a Dios, tu salud, gloria a Dios, y nos viene y nos ataca y nos oprime. Somos hijos de Dios, pero nos oprime, hermanos. Entonces tenemos que buscar a Dios, tenemos que ir y provocar unción, tenemos que provocar tanta unción para que se rompan las cadenas del diablo, para que se corten los yugos, para que se corte todo eso lo que nos está, gloria a Dios, derribando por el suelo. Es una decisión de cada uno esto. Esta es la decisión de cada uno, de vivir en victoria o seguir viviendo en derrota. Ahora, si yo me propongo, digo, yo me cansé, hermano, porque esto es así. Cada uno se tiene que cansar de la situación que vive. Cuando usted se canse y dice, me cansé de esto, gloria a Dios, yo quiero ser una persona victoriosa. Entonces ahí, cuando usted busca realmente de Dios, usted se tiene que cansar de todo lo que el diablo le está sacando y de todo lo que está viendo que el diablo le está haciendo alrededor suyo. Usted tiene que sentir ese peso espiritual en su vida y decir, cómo yo, un hijo de Dios, tengo que estar en esta situación derrotado. Entonces nos tenemos que levantar en victoria, hermanos, y ir en pos de la bendición del Señor, hermano, luchar por la bendición de Dios, porque no es fácil, hermano. La carne, gloria a Dios, usted sabe perfectamente, todos sabemos que la carne es algo, gloria a Dios, tan grande en nuestra vida, algo tan espiritualmente, tiene un peso tan grande, gloria a Dios, que tenemos que doblegarla y tenemos que doblegar espiritualmente. Entonces tenemos que crecer espiritualmente para poder doblegar este estuche de carne. La carne no quiere orar, la carne no quiere ir a la iglesia, la carne no quiere hacer nada para Dios. La carne, hermano, siempre busca la comodidad, la carne siempre busca, gloria sea el nombre del Señor, lo pasajero, la vanidad, hermano. Entonces necesitamos nosotros, como hijos de Dios, arrastrar a este cuerpo de carne y someterlo a la presencia de Dios para poder ver, hermanos, la victoria del Señor. Yo en este día, hermanos, le dejo esta palabra, gloria a Dios, para que usted, gloria a Dios, pueda, a través de este mensaje, usted pueda sentir la victoria del Señor. Yo no sé en qué área de su vida usted se siente obstruido por Satanás, gloria a Dios, pero hoy yo le digo algo, que hay una palabra poderosa para usted, que el yugo del enemigo, el yugo del diablo, lo que usted lo está atando, lo que le está atando a su familia, a su hogar, hermano, lo que le está robando la bendición, lo que le está robando la paz de su casa, lo que le está sacando la salud, lo que le saca, hermano, la finanza, lo que le saca su vida espiritual, hermano, su consagración a Dios, todo eso, hermano, se pudre, gloria a Dios, se empieza a deshacer cuando usted empieza a recibir unción de Dios, cuando usted se presenta delante del Señor y empieza a clamarle a Él. Hermanos, es ahí donde nosotros vamos a ver la victoria del Señor. Por eso, hermanos, este devocional yo quería entregarle, lo sentí de parte de Dios, hermano, de entregarle esta palabra, gloria a Dios, de que solamente los yugos del diablo se rompen por unción, ¿sí? Mientras más busco a Dios, más Dios va a obrar en mi vida. Mientras más me santifico a Dios o me consagro para Él, Dios más va a obrar en mi ser. Hermanos, yo no sé, como les digo, algo tal vez el enemigo está haciendo en tu vida, pero yo te digo algo, te doy la receta perfecta, lo que Dios me mostró a mí, gloria a Dios, en su momento, gloria a Dios, yo hoy vengo a brindártelo de parte de Dios para que tú también hoy recibas una sanidad espiritual, gloria a Dios, y recibas toda la victoria del Señor. Así que, mis hermanos, que el Señor los bendiga, gloria a Dios, y bueno, espero que esta palabra sea de bendición para todos ustedes, que la paz de Cristo sea sobre todos ustedes, amén y amén, gloria a Dios.